Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas presentes y aquellos que allá en las redes sociales están en este momento prestos para escuchar este mensaje, esta predicación, sean bienvenidos. Ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor y ahora es tiempo de meditar en la palabra. Domingo 17 de enero del año 2021. Vamos a meditar en un punto muy importante que Dios puso en mi corazón compartirlo. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable. Les invito a los presentes y los que están allá en las redes sociales que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, con el propósito de alabarte, de adorarte y glorificar tu nombre. Padre, asimismo para pedirte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, tu mensaje, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios. Señor, toca mis labios, úngeme, Señor, para que fluya tu bendita palabra y seas tú y no el hombre hablando, Señor. Padre, yo me deposito en tus benditas manos. Te pido que pongas vallado alrededor nuestro aquí para que el diablo no cause ninguna disturbación. Asimismo con todos aquellos que están allá en las redes sociales, allá en sus teléfonos, sus televisores, allá en las computadoras, prestos para ver este mensaje. Te pido, Señor, que tú los guardes, que no llegue nadie a disturbarle. Reprende toda obra del diablo. Señor, para gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mí para compartirlo con ustedes. Y el título del mensaje es: ¿quién es el anticristo? Todos hemos escuchado, aquellos que hemos conocido la Escritura, que hemos leído la palabra, sabemos que la Escritura nos habla de un anticristo, de un personaje que va a surgir en los postreros tiempos y es por obra de Satanás. Y hoy vamos a ver quién es el anticristo. Y no es específicamente ese personaje, sino vamos a entender en el mensaje qué es lo que Dios nos quiere dar a entender. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué significa anticristo? Antes. O sea que antes de que llegue Cristo está Él. Por eso es anticristo. O sea que Él se opone a que fluya, a que reine. Él se opone a todo los planes que tiene Cristo para con su creación, para con su iglesia. Entonces eso quiere decir anticristo, alguien que se opone. Entonces es bien importante saber distinguir entre el anticristo y también anticristos. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Un anticristo y el anticristo. Vamos a meditar. Vamos a meditar en el Evangelio, en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versos 18 en adelante. Es donde vamos a meditar. Y damos lectura. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, damos inicio a la lectura. Y dice así, primera de Juan, capítulo 2, versos 18 hasta el 29. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene.
así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo desde hace varias predicaciones, unos cuantos años, les he mencionado siempre que estamos viviendo ya los últimos de los últimos tiempos. Y aquí el apóstol Juan menciona que por esta razón conocemos que es el último, que estamos viviendo el último tiempo. Y habla acerca de el anticristo que iba a venir, y también habla que han surgido muchos anticristos. Como ya les expliqué, la definición, ¿verdad?, de anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, aquel que se opone a los planes que tiene el Señor Jesús. Ese son anticristos. Y dice aquí, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí el apóstol Juan está hablando acerca de esos, dice que salieron muchos anticristos. Lo leímos en el versículo 18. Dice que han surgido, dice, muchos anticristos. En el verso 19 aclara a quienes se está refiriendo. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estaban entre ellos, pero no eran de ellos, de los de ellos. Dice, salieron de nosotros, del grupo de nosotros, y aquí salieron porque no eran de nosotros. Dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí claramente está hablando Juan respecto a todos aquellos cristianos desde aquel tiempo, hace 2000 años, o hace 1900 años, hasta el presente. El diablo siempre ha sido imitador. El diablo siempre ha querido destruir la obra de Dios. Recordemos cómo no quería que naciera Jesús y cómo por medio de aquel rey mandó matar cuando llegaron a preguntarle a aquellos astrólogos que iban buscando a dónde había de nacer el rey de los judíos. Vemos cómo este hombre mandó matar a todos porque le dio coraje de que no regresaron a decirle dónde había nacido. Era por obra de Satanás, porque no quería que naciera ese Mesías, ese Salvador del mundo, ese regalo que Dios nos tenía para nosotros. Por eso dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que el diablo no quería que nosotros, la humanidad que estaba perdida, recibiera. Entonces, siempre él infiltró adentro los falsos hermanos. Pablo habla de eso. Peligro entre los de mi nación, peligro en alta mar, peligro en los campos, peligro entre los falsos hermanos. Ahora, no tan solo falsos cristianos, sino también falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas. De los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de los 5 están los 5 falsos también. Por cierto, tengo una predicación que se titula Los 5 ministerios de Satanás y los 5 ministerios de Dios. Porque el diablo siempre ha sido imitador por excelencia. Imita a Dios, imita las cosas que Jesús hace. Entonces, aquí vemos cómo Juan nos narra que salieron de nosotros, dice porque no eran de nosotros. Y así hoy en día hasta la fecha
hay muchos cristianos que no son cristianos, que son anticristos y que no han salido de nosotros. En aquel tiempo salieron y salieron porque no podían contener. Dice que la luz y las tinieblas no se llevan, o hay luz o hay tinieblas. Pero hoy en día todavía están entre el pueblo cristiano, porque cristianos somos muy poquitos. Y esos falsos hermanos, esos falsos predicadores, todos los 5 ministerios, ellos todavía están porque están por obra de Satanás. Pero aquí Juan los describe para que nosotros no nos engañen. Entonces, por eso el mensaje, ¿quién es el anticristo? Sabemos que el original anticristo es aquel hombre donde va a llegar el diablo, el espíritu de Satanás, porque el Satanás es espíritu, y se va a meter a vivir en él, a controlarlo, a hacer la voluntad que él quiere, el diablo quiere en ese hombre. Así como Dios anduvo en la persona de Cristo, salvando a la humanidad. Entonces aquí Juan nos habla precisamente de todo esto, de esos falsos hermanos que se les llama anticristos. Esos son los anticristos. Por eso dice, así ahora han salido muchos anticristos. Entonces, y luego dice en el verso 30, pero ustedes, o sea, los que no salieron, los que se quedaron, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Yo no creo en un cristiano que de plano sea ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Porque si esto es así, entonces aquí Juan está mintiendo. Pero sabemos que cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo llega a nosotros y nos da el entendimiento, nos revela las cosas. Por eso dice aquí Juan bien clarito, pero ustedes tienen la unción. ¿Qué es la unción? Algo que llegó y te cubrió todo. Ya no eres tú, estás cubierto de otra cosa. En este caso, cubierto del Espíritu Santo. Y por eso dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo conoce todas las cosas, porque se las revela el Espíritu Santo directamente o se las manifiesta por medio de sus siervos. En este caso aquí, que estoy compartiendo la palabra. Verso 21 dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí lo está asegurando. Esta carta va dirigida a todos los cristianos de aquel tiempo y de este tiempo. Por eso dice, no les escribo como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen. Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Allá en el Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, habla Jesús. Dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros nos han predicado la palabra, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando verdaderamente nacemos de nuevo y es cuando conocemos la verdad. Ahí empezamos y entre más nos adentramos. Son como los niños cuando nacen, empiezan a hablar y todo preguntan porque todo quieren saber y van creciendo en conocimiento y buscan y preguntan. Así es el verdadero cristiano. Y yo lo digo por mí, porque cuando me convertí a Cristo,
yo quería saber más y más. De hecho, yo le decía al pastor, ¿qué libros me recomienda, pastor? Compré un montonón de libros. Cuando ingresé a la universidad, cuando empecé a estudiar, libros que necesitamos allá, yo ya los había hasta leído. ¿Por qué? Porque yo deseaba saber. Y así como yo, así mira tú en todos los grandes siervos de Dios en la Escritura. Mira cómo tenían esa hambre, esa sed por saber la palabra. Dice en el libro de los Hechos, habla que la iglesia se reunía todos los días en el templo y en las casas. Antes de que pudieran tener templos, se reunían en cuevas, en escuelas, en casas se reunía la iglesia. Entonces, esa es la verdadera iglesia del Señor, los llamados fuera, que nos sacó del mundo, de la inmundicia, para vivir para su gloria. Esa es la iglesia, y por esa iglesia viene Cristo. Él no viene por una denominación. Es el hombre quien ha hecho esas divisiones por obra de Satanás, enseñando, como dice la Escritura, doctrinas de demonios. Por eso, segunda de Juan 9, 10 y 11 dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De modo que el que no persevera en la doctrina de Cristo, pues salió de nosotros también, así como dijo aquí Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Por qué creen que hay tantas divisiones? Porque nunca salen de acuerdo y forman su grupo aquí, forman su grupo allá. Y así es como el diablo los tiene engañados. Pero cuando hemos nacido de nuevo, dice aquí Juan, yo les he escrito por carta, dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. De modo que cuando tú permaneces en la palabra, vas a conocer la verdad, vas a conocer a Cristo, porque la verdad es Cristo. Juan 14, 6, ahí lo dijo Jesús. Y también la verdad es su palabra. Juan, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17, ahí lo habla. Que santifícalos en tu verdad, le dijo al Padre, a sus apóstoles que iba a dejar, a sus discípulos. Tu palabra es la verdad. Y luego Jesús mismo dice, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por esa razón es que necesitamos llenarnos de la palabra, porque la palabra nos va a llevar a conocer la verdad. Por eso ahí, como les dije, Juan 8:31, les dijo a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad. Todo cristiano que ha nacido de nuevo conoce la verdad. Luego aquí nos sigue diciendo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quizás digas tú, no, pues yo no niego al Padre, yo creo en Él. Yo no niego al Hijo, yo creo en Jesús. Pero la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan y no son salvos. No importa cuánto crees de la palabra, sino cuánto le crees a la palabra, cuánto vives de la palabra. Aquí lo está diciendo que aquel que niega al Padre y al Hijo es anticristo. ¿Cuántas veces no te han hablado invitándote a escuchar la palabra de Dios y no quieres? Dices, ay, después, estoy muy ocupado, no puedo. Y pones tantas excusas y rechazas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Siendo un anticristo, poniéndote primero tú antes que a Dios. Todo aquel que se pone primero antes que Cristo es anticristo, porque no le cree. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tú no puedes estar bien con el Padre y no querer al Hijo. O no puedes estar bien con el Hijo
sin querer al Padre. Y hay denominaciones que así lo hacen. Hay denominaciones que solamente creen en Jesús, se bautizan en el nombre de Jesús nada más. Hay otros que solamente creen en Jehová. El Hijo no, el Hijo es su Hijo nada más, pero Él no es Dios. Esos son anticristos. Todos ellos son anticristos. Y dice, verso 24, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Lo que han oído desde el principio. Cuando verdaderamente escuchaste el Evangelio, te convertiste a Cristo, eso que escuchaste, lo cual te tocó tu corazón, te quebrantó y te llevó al arrepentimiento y a confesar a Jesús como tu Señor, eso nunca se te va a olvidar. Por eso dice aquí Juan, lo que han oído desde el principio. Porque ahí es donde yo principié escuchando la palabra y es cuando nací de nuevo. Y todo aquel que verdaderamente es cristiano es el mismo proceso. No puede haber un cristiano sin haber escuchado la palabra de Dios. Y no puede haber más cristianos si no permanecen en la palabra de Dios. No tan solo que la hayas escuchado. Porque aquí dice que lo que escuchaste desde un principio permanezca en ustedes. Porque si lo que escuchaste desde un principio permanece en ustedes, dice, entonces ustedes también permanecen en el Padre y en el Hijo. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Porque Jesús nos hizo una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es una promesa. Y aquí dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Antes de Cristo no había promesa de vida eterna. Jesús fue el que vino a darnos esa promesa. Y lo que Dios promete lo cumple. Verso 26. Les he escrito esto sobre los que los engañan. Oiga, ¿por qué razón Juan estaba escribiendo esta carta para todos los cristianos? Para que no se engañaran. Por eso escribió esta carta, dice, y aquí lo están diciendo el verso 26. Les he escrito sobre los que los engañan. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. O sea que si tú de verdad naciste de nuevo, recibiste al Espíritu Santo, fuiste ungido, esa unción permanece en ti. Y los que te quieren engañar no te van a poder engañar porque tienes la unción. Por eso dice aquí, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseñará todas las cosas. Y es verdad, y es verdadera, y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él, o sea, en Jesús. ¿Qué cosa está diciendo aquí Juan? Estaba escribiendo esto para que supiéramos de aquellos falsos engañadores que se han infiltrado en las iglesias. Aquellos falsos que son anticristos. Como dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esos que salieron de nosotros son los que causan esos problemas. Esos son los que dan ese mal testimonio. Y por ello el mundo no quiere escuchar la palabra, pero eso no los justifica. Desde el momento que te llegan a hablar del Evangelio, desde ese momento ya es tu responsabilidad, si la aceptas o no. Por eso Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado.
Pero ahora, porque he venido y les he hablado, dice, no tienen excusa de su pecado. De modo que Jesús dijo esas palabras. Y ahorita tú no estás ahí enfrente del televisor, de tu teléfono, la computadora, por casualidad, no. Tú estás ahí porque a Dios le plació, porque Dios quiso que tú supieras esto. Y no tienes excusa, no tienes excusa. Lo que necesitas es entender verdaderamente lo que es un verdadero cristiano. Aquel que verdaderamente ha sido ungido. Aquel que ya no anda en sus deleites naturales, sino él se goza en lo sobrenatural. Porque ya no somos naturales. Ya no, aunque somos naturales, humanamente hablando, pero ya no, dice Pablo, ya no militamos según la carne. Ya no andamos en aquellos falsos deseos del mundo, sino que ahora es el Espíritu Santo quien nos lleva y Él nos pone esa pasión por buscar las cosas de Dios. Es Él. Y si no lo tienes ahí, es porque no has nacido de nuevo. Y por eso hay cristianos por temporadas. Hay muchos falsos cristianos que no han nacido de nuevo y se dicen cristianos. Y es por esa razón estos mensajes. Aquellos que se dicen cristianos y no lo son y viven fuera de la doctrina de Cristo, son anticristos. Son anticristos. Por eso dice Juan que les escribía acerca de los que los engañan. Y hoy en día es lo mismo. Este mensaje es para acerca de aquellos que te engañan. Pero la unción que ustedes recibieron, dice, de Él permanece en ustedes. Porque cuando tú recibes la unción verdadera, tú no cambias. No vuelves otra vez al mundo. Cuando recibes la unción verdadera, esa permanece en ti para siempre. Porque ya fuiste ungido, fuiste sellado. Ese es el sello de la salvación. Y esos, dice que nunca le dan la espalda al Señor. Los que salen son porque no son. No quieren sufrir. Porque no andan con sus propias fuerzas. No con el poder de Dios. Predican con su autoridad, no con la autoridad que nos da el Señor. Por eso dice aquí Juan estas palabras. 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué dice Juan aquí a ti y a mí y a todos aquellos que están escuchando este mensaje? Permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabemos que eso pues va a ser en un abrir y cerrar de ojos cuando Jesús venga a levantar su iglesia. Por esta razón es importante que estemos hoy seguros de que tenemos esa unción. Y si te das cuenta que no, si te das cuenta que tú todavía tienes esos deseos del mundo, todavía mientes para sacar provecho de la gente, simplemente no eres cristiano y Dios quiere que lo sepas para que te arrepientas y para que empieces a buscar, para que oigas desde el principio, como dice aquí, lo que oyeron desde el principio permanezca en ustedes. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, somos verdaderamente cristianos. Entonces, vamos a ver ahora, a través de aquí lo que leímos aquí, ya nos dimos cuenta lo que Juan nos menciona acerca de quién es
los anticristos. ¿Quién es el anticristo? Vamos a leer lo que nos dice Juan 5:37. Pasajes para entender más este mensaje. Juan capítulo 5 verso 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que al quien Él envió, dice, ustedes no le creen. Tú tienes que creer a la palabra del Señor. Tú tienes que creer lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 lo dice bien claro. Para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, tenga vida eterna. Es lo que debemos creer. Creer lo que nos dice su palabra, no lo que nos dice los líderes religiosos. Vemos allá a aquellos judíos que conocían la palabra. Jesús mismo les reprendió. Les dijo que eran unos hipócritas que invalidaban la palabra de su Padre, poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Y eso ha plagado a todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque se basan en sus tradiciones, en sus dogmas, antes que en la palabra. O sacan de contexto la palabra, así como el diablo sacó de contexto la palabra cuando tentó a Jesús allá después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Aquí nos está diciendo Jesús, ¿verdad? En el verso 38, ni tienen la palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. No creen a la palabra. Y luego dice, fíjense lo que dice el verso 39, escudriñen las escrituras, escudriñenlas, porque en ellas, dice, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que les dan testimonio de mí. Ese es el mensaje que nos da Cristo, que escudriñemos las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Ellas son las que nos van a dar testimonio de Jesús. Y por eso dicen aquí, ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí para que tengan vida, es lo que Jesús dice. Y eso te lo está diciendo a ti, que estás ahí enfrente, a mí, me lo ha hablado. Yo desde hace 28 años le sigo y le sirvo. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Oigan, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Oiga, analícelo. Dios es amor. El amor de Dios se llama el amor ágape, el amor que nunca se acaba, que todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre, todo lo espera, nunca deja de ser. Ese es el amor ágape. Dios es amor, no que Dios tiene mucho amor. Dios es amor. Y nosotros, para ser hijos de Dios, necesitamos tener sus genes de Dios. Por eso Juan, el apóstol, ahí en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Donde dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya he mencionado muchas veces esto. Jesús es el Hijo unigénito, o sea, el único con los genes del Padre. Y como los genes del Padre es amor, el amor ágape, ese amor está en Jesús, son los genes, y ese amor necesita estar en ti cuando tú recibes al Espíritu de Cristo, cuando lo confiesas como Señor de tu vida. Entonces es cuando verdaderamente tú tienes el amor de Dios
en ti. Y eso Jesús les estaba diciendo aquí. Verso 42 dice, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. No tienen amor de Dios, o sea, el amor de Dios. No que no tienes amor para Dios, sino que no tienes el amor de Dios en ti. Y si no tienes el amor de Dios, pues no eres hijo de Dios, eres bastardo. Entonces es necesario que estemos seguros de tener el amor de Dios en nosotros. Y eso solamente lo encuentras en Jesús, porque es el único que trae los genes del Padre. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Qué triste, ¿no? ¿Cómo se sentiría Jesús en aquel tiempo cuando Él mismo, con qué amor, con qué pasión vino a sufrir y cómo lo despreciaron? Por eso aquí les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. ¿Reciben ustedes enseñanza de otros hombres antes que mi enseñanza? ¿Creen a otros hombres, a otros? Pero a mí no me creen. 44. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues reciben gloria de los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Y eso se está viviendo, siempre se ha vivido eso, pero ahorita más todavía. La gente busca que lo halaguen, que lo alaben, busca la gloria de los hombres. Por eso dice aquí, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No buscan la gloria. Por eso dice arriba que dice, yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero bien que reciben a otros, de otros hombres. Y eso es lo que se vive hoy en día. Antes de presentar a Cristo se presenta el personaje. Viene a mi mente una anécdota de un personaje, un hombre que era muy famoso, ya ni Biblia usaba para predicar, hablaba. Y muy famoso que se hizo. Y una vez lo invitaron a predicar a una iglesia. Se llenó, hubo mucha gente. Y este hombre siempre bien creído. Pero la Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Esa es una anécdota. Dice que este hombre llegó y toda la gente estaba a la expectativa. Porque la gente iba por escuchar al hombre, no por escuchar verdaderamente la palabra de Dios. La palabra de Dios la vas a escuchar de los labios de cualquier siervo de Dios que Dios haya llamado. No de aquellos hombres que buscan la gloria a ellos mismos. Y que cuando los invitan les cobran cierta cantidad. Ese hombre pasó a predicar después de la alabanza y todo le dieron el lugar. Y ese hombre, estando al frente, no sabía qué predicar. No sabía qué predicar. Y se bajó y se fue, todo avergonzado. Todo avergonzado. Y allá de las últimas personas a la salida, una viejecita le dijo, ay hermano, si así como usted entró, dice, si así como usted viene, así hubiera entrado, qué bendición nos hubiera dado. Porque cuando iba, ya iba bien humillado. Pero cuando llegó, llegó bien exaltado. Todos, el gran predicador, dándole la fama a él antes
que al verdadero famoso que es Cristo. Y así, esa es una anécdota. Otra anécdota también de aquel hombre que lo invitaron a predicar y le dijeron que cuánto cobraba, y él dijo: hermano, yo, si quiere que yo vaya para allá, yo necesito estar en un hotel de esta marca, necesito que me pague tanto, yo cobro tanto por predicar. Y el hermano le dijo: está bien, hermano. Se llevó a cabo esa campaña. Llegó el hombre, predicó y recogieron sus ofrendas. Fue mucha gente, recogieron las ofrendas, y ya cuando las recogieron fueron a la oficina del pastor, ya estaba con el predicador ahí, y llegaron con todo el dinero que se había juntado y se lo dieron al pastor. Y le dijo al pastor: pastor, dice, aquí está todo el dinero que se recogió de ofrendas. Dice: ¿se los doy al hermano? Dice: no, hermano. Dice: solamente dele al hermano esta cantidad. Y agarró y contó el dinero y le dio la cantidad que él le había puesto. Toda la ofrenda que se recogió era para él, porque era una ofrenda para el evangelista, para el que estaba predicando. Pero este hombre le puso precio, y el pastor le pagó lo que él quiso, y le dijo al hermano: no, hermano, dice, es que el hermano le puso un precio a su venida y se lo vamos a pagar. Y le dieron solamente lo que él cobró, y no se llevó todo lo que se había recogido para él. Y eso es lo que Dios hace con aquellas personas que se creen muy grandes. Dios las humilla. Entonces, hermanos, aquí a través de esto que vimos aquí en Juan, y esto que nos habla también Jesús, nos ayuda a entender, para que analicemos cómo estamos. ¿Cómo es que estamos? Aquí vamos a ver Primera de Juan capítulo 4, para complementar el mensaje. Primera de Juan capítulo 4, y vamos a leer versos del 1 al 6. Dice Juan así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquí el apóstol Juan está confirmándonos una vez más que no creamos a todo espíritu. Miren cuántos han surgido haciendo grandes milagros, haciendo grandes shows en las televisiones, famosos según ellos, predicadores, pero son falsos. Y lo hacen con el poder de Satanás, no con el poder de Dios. Por eso allá Jesús dijo en Mateo 7:21 que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Dice: y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas yo les declararé: nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y hoy en día la gente se deja llevar por aquellos personajes que hacen según milagros. Y sí los hacen.
pero no con el poder de Dios. Por eso Jesús les dijo, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y aquí Juan nos dice que no debemos de creer a todo espíritu, sino que pruebemos los espíritus si son de Dios, porque todo aquello que se hace según con el poder del espíritu, pero no va en acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es de Dios, es por obra de Satanás. Y por eso en el verso 2 dice, primera de Juan capítulo 4 verso 2, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Es que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan hablaba de que ya estaba en el mundo el espíritu del anticristo. Y dice en el verso 4, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. De modo que cuando verdaderamente has nacido de nuevo, eres de Dios, y el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Por eso es que nosotros estamos por arriba. Dice, yo te he puesto por cabeza, no por cola. Te he puesto para que estés por arriba, no por abajo. Y aquí nos dice Jesús, Juan, bien claro, que somos de Dios y que hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el que está en nosotros es Cristo, es el Espíritu Santo. Y el que está en el mundo es el diablo mentiroso con su poder diabólico que tiene para engañar a todo aquel que no ha conocido la verdad. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Oigan, toda aquella gente que anda predicando y hablando cosas, pero no son de la verdad, son del mundo. Y por eso el mundo los oye. Y ustedes miran grandes iglesias, pero no son iglesias de Cristo, son iglesias del mundo. Son iglesias que han sido formadas por el mismo obra de Satanás. Miren en las televisiones cuántos show hacen. Que la cachetada, la risa santa y tantas cosas. Ahí el Cash Luna de allá de Guatemala. Y acá para Florida también. Muchos hombres falsos. Muchos hombres. Guillermo Maldonado, otro hijo del diablo también. Ya se cree Dios. Muchos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta nosotros lo que la palabra nos dice. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Todo aquel predicador que está al frente predicando la palabra, pero no es la palabra pura, sino revuelve cosas del mundo para convencerte, entonces te va a convencer porque tú eres mundo y porque Él es del mundo. Dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Aquí lo dice el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, en eso conocemos. El que es de Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, nos detesta. Esto es el mensaje que Dios quería que supieras. Que nosotros, si no hemos nacido de nuevo, no somos cristianos. Y no importa que estés en la iglesia y vayas todos los días, eres un anticristo. ¿Por qué? Porque no te has sometido a Cristo. Porque antepones otras cosas, enseñanza de otros hombres,
antes que la enseñanza de Cristo. Y ese es anticristo. Este es el mensaje. Dios quiso que compartiera quién es el anticristo. Ahora ya lo sabes. No tan solo ese hombre donde va a vivir el diablo. Ese es el principal. Pero todos aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, o sea, porque nunca nacieron de nuevo, nunca recibieron la unción, esos también son anticristos. Si te han hablado la palabra y la has rechazado, eres un anticristo. Y Dios tiene el poder para transformarte, para hacerte un verdadero cristiano por el poder de su Santo Espíritu y de su palabra. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Dios es claro en su palabra para que no te engañes y que no te engañen. Porque cuando tú de verdad naces de nuevo, nadie te puede engañar. Yo te invito a que medites cómo estás. ¿De verdad amas a Dios? Medita en estos mensajes. Escudriña la palabra. Y si tienes alguna duda, te invito a que me hagas una llamada por WhatsApp, por teléfono. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. De aquí de San Antonio, Texas. Es donde radico. Y si tienes duda, llámame y con gusto atenderé tu llamada. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.